Bendiciones. Bienvenidos a la materia de Romanos. Estamos estudiando el capítulo 4 y vamos a ver a un personaje muy importante en la escritura que es conocido como el padre de la fe. Y es por eso que voy a compartir con ustedes el material que se los he hecho llegar también a sus dispositivos, el cual es el siguiente. Capítulo 4 de la carta a los Romanos, epístola a los Romanos. Y vamos a ver por qué razón Abraham es puesto de ejemplo para hablarnos en este capítulo el apóstol Pablo. ¿Quién era Abraham? Abraham, su nombre significa padre de multitud. Ese patriarca, a quien el pueblo hebreo lo consideraba como su primer antepasado étnico, un personaje muy importante, y los judíos se sentían muy orgullosos de llamarse hijos de Abraham. En este capítulo 4, versículos del 1 al 8, la salvación por la fe, se muestra que no es por obras, guardando la ley. No es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento porque también hay referencias o es característica del Antiguo Testamento. Pablo toma como ejemplo de la fe a Abraham precisamente, ya que él creyó en las promesas de Dios y respondió a esa obediencia. Pero ¿quién era Abraham? Dijimos que su nombre significa padre de una multitud. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y logros? Su fe agradó a Dios, fue el fundador de la nación judía. Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos hacia Harán. Logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. No solo fue padre responsable para con su familia, sino que también practicó la hospitalidad. Fue un ganadero rico y también fue muy exitoso, y ese se debió al altercado con su sobrino Lot cuando estaban sobre las tierras de Gosén. Por lo general, también él evitaba los conflictos, pero cuando eran inevitables, permitía también que su oponente estableciera las reglas para aclarar las disputas. ¿Cuál fue uno de los errores de Abraham? Podemos encontrar que en medio de los aprietos, en medio de los apuros, distorsionaba la verdad. ¿Por qué razón? Cuando él tuvo que defender a su esposa, dijo que era su hermana. Entonces, casi recibía juicio esta persona porque iba a tocar a la esposa de Abraham. Entonces vemos cómo también él tenía debilidades. En medio de los aprietos, de los apuros, distorsionaba la verdad. ¿Cuáles son las lecciones de su vida? Bueno, que Dios desea dependencia, confianza y fe en Él, pero no una fe en nuestra facultad de poder complacerlo. Desde el principio, el plan de Dios ha sido darse a conocer a todo el mundo. ¿A dónde nació Abraham? Nació en Ur de los Caldeos, pasó la mayor parte de su vida en Canaán. Un próspero ganadero, como lo mencionamos. Hermanos eran Nacor y Harán, padre Taré, esposa Sara, su sobrino Lot, los hijos Ismael e Isaac. ¿Quiénes eran sus contemporáneos? Abimelech y Melquisedec. Y es aquí donde tengo más o menos, donde ustedes pueden apreciar una imagen de quién es o cómo es la estructura de la genealogía de Abraham. Y quiero que ustedes puedan apreciar. Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con Agar, su esclava egipcia, de donde descienden los árabes. Pero también se llegó a su esposa Sara, que era esposa hebrea de 98 años, cuando ella tuvo a Isaac. Isaac engendró a Jacob y Esaú. Y luego de Jacob, de donde salieron o surgieron los 12 hijos o los 12 tribus de Israel. Entonces, podemos apreciar que también la descendencia de Abraham tuvo un impacto, fue un impacto generacional. Por eso cuando se menciona acerca de los patriarcas, podemos ver que tuvo un impacto también en la nación de Israel. Estudiando el capítulo 4, nos damos cuenta que menciona en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham cuando nuestro padre según la carne? ¿Qué encontró? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, el término justificado equivale a mostrarse justo. ¿Será que Abraham era tan justo o tiene él de qué gloriarse? Dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, cuando nosotros examinamos la palabra, le fue contado, el término contado en la referencia de Strong es 3049, y este término logizomai está haciendo referencia a algo numérico, a contar, a computar, a calcular, a sumar. Son términos que son muy aplicables o muy conocidos para los contadores. Pero el versículo 4 dice, pero al que obra, el que trabaja, el que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, no es algo que va a tener de forma gratuita, sino como una deuda. Qué contradictorio esto, porque cuando una persona obra, la justa retribución de su trabajo incluye que pueda tener una remuneración. Pero, sin embargo, el versículo 4 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, porque no es gracia, es una retribución de esa labor que ha llevado a cabo, sino como una deuda. ¿Deuda para quién? Para la persona que lo ha contratado. Entonces dice, al que obra, al que hace un trabajo, el salario y lo que se le paga por ello no se le pone en cuenta como gracia, como un favor que se le ha dispensado, sino como deuda, como una obligación que se ha contraído con esta persona. Luego el versículo 5, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que no hace nada, sino únicamente cree en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada por justicia. Entonces vemos aquí cómo Jesús nos ofrece una salvación gratuita porque nos ama, porque no tenemos que hacer nada. Claro, como resultado de esa fe, yo voy a obrar, pero no es que yo tengo que obrar para recibir esa gracia. Por eso dice, no porque lo hayamos ganado mediante una fe poderosa, porque tampoco es una fe poderosa que nosotros tenemos. Qué mujer de fe, qué tamaño de fe que tiene, porque dice la Escritura que nos ha puesto una medida de fe. Y no es necesariamente nuestra fe tiene que ser como una semilla de mostaza, sino que entendemos que hay una medida de fe que Dios ha depositado en nosotros. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, a quien Dios atribuye. Dios imparte justicia a aquellos que creen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con la culpa? El rey David cometió pecados terribles. Usted sabe muy bien que él cometió adulterio, cometió homicidio, mintió y aún así experimentó el gozo del perdón, porque de hecho él lo pide en los salmos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Recordemos nosotros qué es lo que quiere Jesús de nosotros y está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. Tomemos en cuenta nosotros el alto precio que él tuvo que pagar para poder redimirnos. Y esto fue a través del sacrificio. Sería como una arrogancia nuestra bastante elevada pensar que algún pecado nuestro es demasiado grande como para que el Señor no lo pueda perdonar. Dice la Escritura que toda blasfemia le es perdonada al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aún así, nosotros, si le hemos fallado al Señor, podemos acercarnos confiadamente. La palabra nos declara que todo pecado confesado es perdonado. Entonces, los versículos siguientes, versículos del 9 al 12, nos enseñan que esta bienaventuranza, que esto que el Señor nos muestra a través de su palabra, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Recuerden ustedes que la circuncisión era una operación, era una cirugía que se hacía en el miembro viril, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Antes de la señal, antes de haber realizado la circuncisión o después. Entonces, y recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Pareciera ser que esto es un trabalengua. Y el apóstol Pablo pasa a describir cuándo y por qué fue justificado Abraham.
con lo que demuestra que esa justificación no es únicamente para los israelitas descendientes de Abraham, sino también para todos los creyentes, pues todos ellos son descendencia espiritual de Abraham. Y aquí entramos en un conflicto porque entonces nos damos cuenta que hay corrientes amilenaristas, premilenaristas, y dicen, no, ustedes no son el Israel espiritual, ustedes son parte de los gentiles. Independientemente de todo eso, nos enseña la Escritura que así como pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión, nos dice o pasa a describir el por qué y cuándo fue justificado Abraham. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello, como garantía de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, que antes de haber sido circuncidado, él ya había sido justificado. No fue la circuncisión la señal de la justificación. Eso es lo que está tratando el apóstol Pablo de decir. Bien, ahora el versículo 10 nos enseña que su fe le fue contada por justicia cuando aún estaba en la incircuncisión. De esta manera responde la pregunta del versículo 9. Y aquí tenemos dos razones por las que Abraham fue justificado por fe cuando todavía era incircunciso. Primero, porque la circuncisión era una señal, no era la justificación. Sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso. Como una señal apuntaba a la realidad que significaba. Como sello garantizaba la autenticidad de lo sellado. Nosotros podemos entender perfectamente cuando recibimos un grado académico. El certificado es el sello, es la garantía, el título es el diploma, pero no quiere decir que antes no seamos. Por supuesto, en el acto de graduación recibimos la investidura académica, recibimos los honores, recibimos ese diploma, pero todo el proceso que se ha dado para poder recibir eso ha sido antes. Entonces, de esta manera, Abraham venía a ser padre, modelo y guía no solamente de los judíos, sino también de los paganos. Vemos aquí como el apóstol Pablo hace hincapié en lo de la incircuncisión, es decir, él fue justificado antes de haberse circuncidado, hablando como judío para poner de relieve que al judío no le basta solamente la circuncisión, necesita ser justificado, pero no es solamente un requisito, ese sello, esa garantía, sino que necesita ser justificado, necesita la fe como todos los demás, es decir, reconocer el sacrificio de Cristo. Luego tenemos los versículos 13 al 25, cuando nos habla de la promesa de muchos descendientes, promesa dada a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? Lo encontramos nosotros en el versículo 3, la cual no se lee en el Antiguo Testamento, pero Pablo la ve en el conjunto de promesas que miran en esa dirección. Promesa que vino por la justicia de la fe. Si nosotros suponemos que los de la ley son los herederos de la promesa, la fe viene a ser invalidada. Por eso dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta nuestra fe. Es decir, si los que son de la ley son los herederos, entonces es por gusto nosotros y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué queremos decir? Entonces la ley es eliminada. Dijo Jesús, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero también nosotros podemos decir, yo soy responsable o yo soy cumplidor de la ley, porque en una parte que nosotros fallemos, nos hacemos transgresores de toda la ley. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro únicamente a través de la fe, no por las obras que yo haga, no por los trabajos que yo realice, sino únicamente mediante la fe. Los hombres que prescinden de la ley y obran a su gusto se colocan bajo la ira de Dios. Usted puede ver en los canales, en los medios, personas que llevan a cabo labor social. ¿Cuál es su motivación? Que sean vistos por los hombres, que sean reconocido su trabajo, su labor social, o realmente están agradando a Dios. Aquellos hombres que presenten de la ley y obran a su gusto, se colocan bajo la ira de Dios. Pues la ley produce ira, provoca la cólera de Dios contra los que quebrantan la ley.
Siguientes versículos, 16 y 17. Por tanto, dice, es por fe. La justificación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta promesa descansa sobre la pura gracia de Dios y se recibe por la fe. Y es por eso que usted y yo creemos por fe que vamos a llegar al cielo, que el Señor nos va a recibir su morada, que nosotros al abandonar esta tierra o al ser transformados cuando el Señor venga, vamos a estar permanentemente con Él. Es firme para todos los descendientes de Abraham, estos sean judíos o gentiles, y la autoridad y el poder de Dios la respaldan porque así está establecido en su palabra. Este objeto de la promesa es dar la gracia. Y cuando recibimos la gracia, cuando por fe recibimos la gracia, estamos borrando de puro favor el pecado. Hay cosas que nos corresponde a nosotros pagarlas, pero ¿qué sucede? Recibimos ese favor, esa gracia, por la fe en Jesús. Entonces, de puro favor, el pecado se borra y ese favor y esa gracia se alcanza mediante la fe. Por tanto, es en todos los que creen. Y aquí encontramos al menos tres razones por las que la promesa le fue hecha a Abraham mediante la fe. ¿Cuáles son esas razones? Para que fuera por gracia y no por la ley. Porque si fuera por la ley, ninguno de nosotros tuviéramos acceso. La fe garantiza la recepción de la gracia. Si yo tengo fe, eso está garantizando que yo voy a recibir de pura gracia la justificación, la redención y el amor del Señor para que la promesa fuese segura también. Esa es otra de las razones. La dispensación de la ley no tenía firmeza ni seguridad. No podemos estar bajo la dispensación de la ley porque no la cumplimos. Pues la base humana era quebradiza, los seres humanos somos inconstantes, le fallamos al Señor, un día estamos animados, otro día no estamos animados. La dispensación del Evangelio y la dispensación de la gracia, la dispensación en la cual estamos nosotros viviendo, es totalmente de gracia. Y número tres, otra de las razones por qué la promesa le fue hecha a Abraham mediante la fue es para que la promesa pudiese alcanzar a todo aquel que cree. Y ahí es donde nosotros entramos. Y es ahí donde nosotros tenemos cabida en el Evangelio. El apóstol tenía en mente a Cristo, a su simiente, a su descendencia, por excelencia, quien había de tener el dominio del mundo entero. Vemos aquí cómo esa promesa que descansa o que se recibe por fe estaba también proyectándose hacia usted y hacia mí. Sabía que no éramos capaces de cumplir la ley, sabía que no era por conocimiento de la ley, porque el conocimiento de la ley es que nos trae el conocimiento del pecado, porque la promesa fuese segura, que no fuera inestable, que así como los seres humanos que a veces damos un regalo y después queremos quitarlo porque se han portado mal. No sé si a usted le ha pasado, a mí en muchas ocasiones me ha pasado. Y esto nos enseña que el Señor primero nos da las cosas por pura gracia, porque quiere prometernos algo seguro y porque también esa promesa pudiera alcanzar también a otra descendencia. Y los versículos dicen que, versículo 17, cómo Dios obra, cómo la fe obra en la vida de Abraham. Dice el versículo 17, le creyó a Dios, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y como vemos en el versículo siguiente también, que Dios le había prometido que sería padre de mucha gente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Cuando le dice, alza los ojos al cielo y mira que así será tu descendencia. Y quiere decir que en el versículo siguiente, él le creyó en circunstancias adversas y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara.
Eran circunstancias adversas en las cuales él podría decir, si ni siquiera en mí ha podido hacer un milagro, ¿cómo voy a creer que cuente las estrellas si las puedes contar, que así será tu descendencia? Luego dice, aún así, el versículo 20 dio gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fortaleza en fe, esto nos ayuda a nosotros a poder salir de circunstancias adversas difíciles. Como creyentes es normal que en algunas ocasiones nos encontremos en valles, pero también vamos a encontrarnos en montañas. Y en esas circunstancias adversas es donde debemos de creerle al Señor que aún teniendo dudas en nuestro corazón, el Señor, la promesa de Dios se va a cumplir y también nos va a fortalecer cuando tengamos el conocimiento o recordemos esas promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Casi finalizamos el capítulo 4 donde nos enseña, eh, Pablo llevó a la culminación su relato de la justificación de Abraham, recordando también que para todo creyente la fe le es contada por justicia. Y esto es bien importante porque dice que aplica a todos los creyentes la misma imputación, la misma de la justicia que le fue imputada a Abraham por haber creído. Cuando una persona es acusada, se le llama imputado. Entonces, aplica a usted y a mí la misma imputación, los mismos cargos de justicia que le fue imputada a Abraham por haber creído. No hay acepción de personas. Dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Mire qué interesante, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Aquí encontramos, y es bien importante, porque encontramos un mismo es el privilegio, uno mismo es el privilegio, el de Abraham y el nuestro. A él le fue imputada, a nosotros nos va a ser imputada. Dice, el verbo que indica el futuro da a entender la continuación de la gracia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes está hablando a futuro, a quienes ha de ser contada. Aquí está refiriéndose a ese verbo al futuro de entender la continuación de la gracia de Dios mientras haya seres humanos necesitados de salvación. Es decir, que la fuente abierta en el Calvario es inagotable. Y esto implica para todas las personas. Hay personas que pareciera ser que no necesitan de la gracia de Dios, pero eh, la gracia de Dios, mientras hayan seres humanos necesitados de salvación, va a ser necesario manifestarse. Una es la condición para disfrutar de este privilegio. ¿Cuál es? Creer. El objetivo propio de la fe es la revelación divina. El objetivo propio de la fe en Abraham se enfocaba en la promesa de Dios, el Mesías, del que nosotros también sabemos y podemos experimentar y podemos conocer que murió por nuestros pecados, pero Dios lo levantó de los muertos. Y luego en el versículo nos enseña que el versículo 25, al hacer mención del Señor Jesucristo, aquí Pablo concluye, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dando a entender que nuestra fe tiene por objeto el Cristo muerto y resucitado. Una fe en el Cristo muerto sería una fe muerta. No basta con morir al pecado. Hay que salir a una nueva vida. Es el Cristo vivo en unión con Él, como se nos imparte también la justicia de Dios. Y finalmente, cada uno de nosotros ha podido experimentar la salvación y la salvación tiene que llegar hasta donde llega la perdición. Hasta ahí nos ha llegado a buscar la salvación. Tiene que hacerse reversible la obra del pecado. Reversible es como invertir. Si a usted le hacen un cargo en su tarjeta, debe de haber un abono.
Ahora bien, el pecado es una muerte que se instala en el centro del ser humano. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado es una muerte que se instala en el centro del ser humano, en el espíritu, y termina en la periferia, en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros necesitamos algo que nos pueda hacer vivificar. Necesitamos a Jesús y tenía que volver a la vida para darnos la vida, así como para dejar sin efecto el aguijón de la muerte que es el pecado. Necesitábamos ese sacrificio para poder nosotros volver a la vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la labor que justamente el Señor realizó por cada uno de nosotros. Este ejemplo de Abraham, el padre de la fe, es muy importante. Nosotros no lo vemos como alguien en quien debemos idolatrar, sino ver la misericordia de Dios, que la misma fe, la misma gracia que le fue imputado a él, ha sido imputado a nosotros porque ya estábamos en la mente de Dios, que fuéramos justificados únicamente por pura gracia, creyendo en Él, que Él es el que justifica al impío, a los judíos y a los gentiles. Y gracias a esa redención es que usted y yo tenemos acceso directo ante el Padre. Así es que gracias por haberme acompañado y por haber estudiado en esta ocasión acerca de la justificación por la fe, teniendo como ejemplo al Padre Abraham, a esta persona que es muy importante entre los judíos, pero también sabemos que usted y yo somos importantes para el Señor, porque nos tenía en mente cuando Él decidió ofrecerse como sacrificio único por redención de nuestros pecados. Gracias por haberme acompañado y les espero yo la próxima semana. Que el Señor lo bendiga.